Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón del sistema financiero mundial. Hablaremos de la deuda pública, del papel protagonista del dólar estadounidense y sobre todo de esos costes sociales que casi nunca se ven a simple vista. Vamos a empezar con una pregunta que da que pensar. ¿Nos podemos imaginar una deuda que no esté diseñada para ser pagada, sino para existir para siempre? Suena un poco raro, ¿verdad? Pues es una idea fundamental para entender cómo funciona la economía del mundo hoy en día. 38 billones, con B, de dólares. Esta cifra, que es casi imposible de procesar, es más o menos la deuda pública de Estados Unidos. Pero ojo, lo más importante no es solo lo enorme que es el número, sino la naturaleza de esta deuda. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta de antes. Muy bien, vamos a desgranar esto. El primer concepto clave que hay que entender es que el problema no es que la deuda sea infinita, no, es que es perpetua. Y la diferencia es enorme. A ver, es muy fácil confundir estos dos términos. Una deuda infinita sería, pues eso, una cantidad sin límite, algo que económicamente no tiene ni pies ni cabeza. El término correcto es perpetua. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la deuda no está pensada para cancelarse del todo, sino para irse refinanciando una y otra vez, en un ciclo constante. Así que como vemos, la deuda perpetua no es un fallo del sistema. ¿Qué va? Es una parte fundamental de su diseño. Se convierte en una pieza más de la estructura de la economía. Un ciclo que nunca para de emitir y renovar deuda. Vale, entonces, la pregunta es, ¿por qué la deuda de un solo país, en este caso Estados Unidos, tiene un impacto tan brutal en todo el planeta? Bueno, la respuesta tiene un nombre: la hegemonía del dólar. Los propios organismos financieros internacionales lo reconocen. Dicen que Estados Unidos tiene una ventaja estructural excepcional. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? El concepto clave aquí es la simetría monetaria. Pensemos en esto. Estados Unidos paga sus deudas en una moneda que literalmente puede imprimir. El resto de países del mundo, para pagar lo que deben fuera o simplemente para comerciar, necesitan conseguir esos dólares. Esto crea una dependencia total, una que limita la capacidad de muchos países para decidir sobre su propia economía. Pero ¿cómo se ve todo esto en el mundo real? Vamos a ver paso a paso cómo una sola decisión tomada en Estados Unidos puede provocar un auténtico efecto dominó que recorre el mundo y golpea sobre todo a las economías más frágiles. Fijaos en la cadena de acontecimientos. Es que es de libro. Primero, la Reserva Federal sube los tipos de interés para controlar su inflación en casa. Segundo, invertir en dólares se vuelve mucho más atractivo, así que el dinero sale en estampida de otros países. Tercero, como consecuencia, las monedas de esos países pierden valor, se devalúan. Y cuarto, todo lo que importan, desde alimentos a energía, se encarece una barbaridad, la inflación se dispara y el poder de compra de la gente se desploma. Y aquí es donde llegamos a lo más importante. Porque este efecto dominó no es algo que se quede en gráficos y cifras macroeconómicas. No, aterriza de forma durísima en la vida diaria de millones y millones de personas. Este es el coste humano real del sistema. El golpe social es directo y es tremendo. El coste de la vida se pone por las nubes. Los salarios, aunque suban un poco en el papel, en la práctica compran cada vez menos. Pedir un préstamo se convierte en una misión imposible. Y los gobiernos, ahogados por la deuda, recortan en lo más básico, en sanidad, en educación. El resultado final, pues, es inevitable: más pobreza y más desigualdad. Y esto no es una teoría, ¿eh? Es un patrón que hemos visto repetirse una y otra vez. Las crisis económicas tan graves que hemos visto hace poco en países como Argentina, Sri Lanka o Ghana son ejemplos perfectos de cómo la fortaleza del dólar puede llevar a situaciones sociales límite. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, ¿a qué conclusión llegamos? Pues a que el sistema, tal y como está montado, funciona como un mecanismo de transferencia. Una transferencia que no hace ruido, pero cuyos efectos son ensordecedores. La idea principal de todo este análisis es que el sistema actual provoca una transferencia silenciosa. ¿Qué significa? Que los costes de los ajustes económicos que se deciden en el centro financiero, en Estados Unidos, no se quedan allí, se exportan, y quienes los acaban pagando son, en su mayoría, las economías y las personas más vulnerables de la periferia. Al final, y esto es lo más importante, una crisis no son solo números en una hoja de cálculo. La crisis se vive en el día a día de sociedades enteras. No hablamos solo de balanzas de pagos o de tipos de cambio. Hablamos de si las familias pueden o no pueden llegar a fin de mes, de la estabilidad de un país entero. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. ¿Un sistema global que funciona así, que perpetúa la deuda y que traslada los costes a los más frágiles, es socialmente sostenible a largo plazo? La respuesta, desde luego, va a marcar el futuro de la economía mundial.